Mi hermano empeñó mi herencia de $250,000 por $5,000. Usó el dinero para comprar un filete de wagyu y champaña cara para su cena de aniversario de 5 estrellas. No sabía que estaba sentado a 3 mesas de distancia, mirándolo brindar con su esposa. Tampoco sabía que 2 oficiales de policía estaban entrando al restaurante para sacarlo esposado. Mi nombre es Cleopatra y tengo 29 años. La pieza que mi hermano Jason robó de mi habitación era el impecable anillo de compromiso de diamantes vintage de 4 quilates de nuestra difunta abuela. Pensó que podría embolsarse mi futuro para financiar su fin de semana. Cometió un fatal error de cálculo. Llevó el anillo a un intercambio de joyería propiedad del mejor amigo de mi abuela. El propietario no puso el anillo en una vitrina. Cerró la puerta principal y llamó a mi celular. Antes de contarte exactamente cómo orquesté la caída pública de Jason Bienvenido a Olivia Cuenta Historias, por favor, tómate un momento para dar un me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia de karma instantáneo realmente resuena contigo. Además, me encantaría saber tu edad, desde dónde estás viendo y qué hora local es ahora mismo. Deja un comentario abajo. Ahora déjame llevarte un mes atrás, a una pulida mesa de caoba en una estéril oficina de abogados. Este fue el momento en que Jason decidió que mi herencia le pertenecía a él. Soy directora de marketing que ha pagado su propio alquiler desde los 18 años. Jason tiene 32. Es el típico hijo dorado que inicia un nuevo negocio de consultoría cada 2 años, solo para que nuestros padres lo rescaten cuando agota su capital. Espera que el mundo le entregue un premio solo por despertarse. La abuela Rose era la única persona que veía a través de su actuación. Era perspicaz, pragmática e inmune a su derecho de nacimiento. Cuando su abogado leyó el cuerpo principal de su testamento, dividiendo su patrimonio financiero por igual, Jason se recostó en su silla de cuero, mostrando una sonrisa burlona. Pensó que había asegurado su próximo rescate. Luego, el abogado carraspeó y leyó el anexo final. El anillo de compromiso, la pieza central de la historia de nuestra familia, me fue dejado exclusivamente a mí. Jason dejó caer su bolígrafo. Golpeó el piso de madera con un crujido agudo. Se puso de pie su silla raspando ruidosamente contra la madera. Miró al abogado y luego giró su mirada fría hacia mí. Su rostro se sonrojó de indignación. Eso no está bien, espetó. Su voz resonó en los diplomas enmarcados en la pared. Cleopatra está soltera. Trabaja todo el tiempo. ¿Qué va a hacer ella con un diamante de 4 quilates? Guardarlo en un cajón, Britney, necesita ese anillo. Ella puede usarlo en los círculos en los que nos movemos para proyectar éxito. Me quedé perfectamente quieta, manteniendo mi voz baja y uniforme. No está en discusión, Jason. La abuela me lo dejó a mí. Se inclinó sobre la mesa, invadiendo mi espacio, sus ojos fijos en los míos, y vi un cálculo frío reemplazando su enojo. No lo necesitas, dijo su tono, bajando a un susurro agudo. Yo sí, me negué a entregarlo. Salí de esa oficina pensando que los documentos legales habían resuelto la disputa. No me di cuenta de que su silencio durante las siguientes semanas no fue una rendición, fue una estrategia premeditada. Pasaron 2 semanas después de la lectura del testamento. 2 semanas de silencio total de Jason. Debería haber reconocido el silencio por lo que era una retirada táctica. En nuestra familia, Jason nunca se rindió, simplemente se reagrupaba. Mis padres financiaron su lujoso estilo de vida bajo el pretexto de apoyar su espíritu emprendedor. Cuando falló su aplicación de fitness, pagaron el alquiler de su loft en el centro. Cuando su agencia de marketing boutique colapsó,
Le compraron un coche nuevo para mantener las apariencias. Mientras tanto, yo escalé la escalera corporativa en una empresa real. Gané mi título de directora trabajando 60 horas a la semana y analizando tendencias de mercado hasta que mis ojos ardían. Sabía leer patrones de comportamiento. Pero crecer en una dinámica tóxica te ciega a las amenazas que tienes justo delante. Un martes por la noche, mi teléfono vibró. Fue un mensaje de texto de Jason. Me preguntó si podía pasar por mi apartamento a la mañana siguiente. Dijo que quería disculparse por su arrebato en la oficina del abogado. También pidió prestada mi cafetera expreso de alta gama porque él y Brittany iban a organizar un brunch para posibles inversores. Era la tapadera perfecta. La disculpa desarmó mis defensas y la solicitud de un favor mundano la hizo sonar como una interacción normal entre hermanos. Acepté en contra de mi mejor juicio. Le dije que viniera a las 9:00. Jason llegó puntual. Vestía un traje entallado y llevaba 2 tazas de café artesanal. Me entregó un latte helado y me ofreció una sonrisa avergonzada. Era la misma sonrisa que siempre engañaba a nuestros padres. Entró en mi apartamento y de inmediato comenzó a pasearse por la sala de estar. Elogió mi gusto en muebles. Preguntó sobre mis campañas de marketing actuales. Interpretó el papel del hermano mayor solidario con una precisión escalofriante. Entré a la cocina para desenchufar la cafetera expreso. Jason se apoyó en el mostrador de granito, observándome mientras enrollaba el grueso cable negro. Suspiró pesadamente, mirando sus caros zapatos. De verdad lamento cómo actué. Cleopatra dijo. Su voz era suave y ensayada. El testamento me tomó por sorpresa. Brittany y yo hemos estado bajo mucha presión financiera últimamente. Sabes cómo es. Yo no sabía cómo era. No dependía de otros para financiar mi vida o mantener una ilusión de riqueza, pero asentí de todos modos. Le entregué la máquina. Pensé que la tensión entre nosotros finalmente se estaba disipando. Entonces miró su reloj. Pidió usar mi baño antes de irse. Mi apartamento tiene una distribución urbana estándar. El baño de invitados está en el pasillo principal. El baño principal está adjunto directamente a mi habitación. Le hice un gesto hacia el pasillo. Caminó por el corredor. Le di la espalda para lavar las tazas de café vacías en el fregadero. El agua corría lo suficientemente fuerte como para enmascarar el sonido de sus pasos. Jason no entró al baño del pasillo. Entró directamente a mi habitación. Estuvo fuera menos de 4 minutos. Escuché que el inodoro tiraba de la cadena. El agua corrió en el fregadero. Salió mirando su teléfono, ajustándose la corbata de seda. Me agradeció la máquina, la recogió y salió por la puerta principal. La cerradura hizo clic. Sentí una extraña sensación de alivio, pensando que estábamos superando el drama de la herencia. Estaba tan equivocada, tan A la mañana siguiente me desperté temprano para prepararme para una presentación trimestral. Entré en mi habitación y abrí la puerta de mi armario. Mi joyero estaba en el estante superior. Era un pesado cofre de madera forrado de terciopelo azul oscuro. Tenía la pequeña llave de latón escondida dentro de un libro hueco en mi mesita de noche. Algo me impulsó a comprobarlo. Llámalo intuición, llámalo una sospecha persistente por la forma en que Jason había paseado por mi sala de estar observando mi espacio. Recuperé la llave. Desbloqueé el cofre de madera. La tapa se abrió con un suave crujido. Se me cortó la respiración. La ranura de terciopelo del anillo estaba vacía. El diamante vintage de 4 quilates había desaparecido. Me quedé helada. Mi mente corría tratando de racionalizar lo que mis ojos veían. Lo moví. Lo saqué para mirar el grabado personalizado y dejarlo en el tocador. Me arrodillé y revolví mis cajones. Saqué suéteres y bufandas doblados.
Le quité las sábanas a mi cama. Revisé debajo del colchón. El anillo no estaba en ninguna parte. La realización me golpeó como un golpe físico. Jason la pausa para ir al baño, los 4 minutos de agua corriendo. Había orquestado toda la visita solo para pasar por mi puerta principal. Usó una disculpa falsa para robar mi futuro. Agarré mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que dejé caer el dispositivo en el piso de madera. Lo recogí y marqué su número. Contestó al segundo ring. «Buenos días, Cleopatra», dijo. Su tono era ligero y alegre. Por cierto, el brunch fue un gran éxito. La cafetera Espresso funcionó de maravilla. «¿Te llevaste el anillo de la abuela Rose?», pregunté. Mi voz se quebró. No me molesté en cortesías. Quería una respuesta directa. La línea quedó en silencio por 3 segundos. Luego, se rió. Un sonido corto y despectivo que me revolvió el estómago. «Disculpa», dijo. «¿De qué estás hablando?» «Lo tomaste», dije apretando el teléfono con más fuerza. «Usaste mi baño ayer y entraste en mi habitación. El anillo ha desaparecido, Jason. Tráelo de vuelta ahora mismo o llamaré a la policía». Jason no entró en pánico. No levantó la voz. Cambió a la táctica exacta que había usado toda nuestra vida cada vez que estaba acorralado. Desvió y socavó mi realidad. «Vaya, Cleopatra», dijo suspirando por el receptor. «Extravías algo, y tu primer instinto es acusar a tu propio hermano de robo. Siempre has sido paranoica. ¿Has mirado tu apartamento últimamente? Tienes ropa por todas partes. Probablemente lo tiraste detrás de tu cómoda. Vine a disculparme y a hacer las paces. Por eso nadie en la familia quiere tratar contigo. Inventas drama para victimizarte. Resuélvelo tú misma». La línea se cortó. Me colgó. Miré la pantalla negra de mi teléfono. La pura audacia de su mentira me paralizó por un momento, pero sabía lo que sabía. Estaba contando con mi inseguridad. Llamé a la casa de mis padres. Mi madre contestó el teléfono. «Mamá, Jason robó el anillo», dije. Las palabras salieron a borbotones de mi boca. «Vino ayer con falsas pretensiones y se llevó el anillo de la abuela de mi habitación». «Cleopatra, tranquila», dijo mi madre. Su voz llevaba ese tono familiar y tranquilizador que reservaba para manejar mis emociones en lugar de abordar los hechos. «¿Qué quieres decir con que lo robó?» «Jason nunca haría algo así». Revisé la caja. Mamá está vacía. Él fue la única persona que ha estado en mi apartamento. Escuché a mi padre al fondo preguntando qué pasaba. Mi madre transmitió la información. La línea hizo clic cuando mi padre tomó la extensión. «Escúchame, Cleopatra», dijo mi padre, su voz severa e inflexible. «Jason está construyendo un negocio. Él y Brittany están recibiendo clientes importantes hoy. No tiene el tiempo ni la inclinación para jugar al gato y al ratón en tu apartamento. Estás estresada por el trabajo. Perdiste el anillo. No arruines la semana de aniversario de tu hermano con estas acusaciones salvajes». Ni siquiera investigaron. No lo llamaron para preguntar. Tomaron su palabra sobre mi realidad sin la menor vacilación. Protegieron al hijo dorado como siempre lo hicieron. «Si lo acusas de nuevo sin pruebas, tendremos un problema serio», advirtió mi padre. «Somos una familia. Compórtate como tal». Colgó. El tono demarcado resonó en mi oído. Me quedé sola en mi habitación rodeada de cajones abiertos y ropa desechada. No tenía pruebas. No tenía apoyo. Jason me había superado. Había robado una reliquia de $250,000 y se iba a salir con la suya porque mis padres le proporcionaban su escudo permanente. Me hundí en el borde de mi cama. El silencio en mi apartamento se sentía pesado y sofocante.
Pensé que lo había perdido todo. Pensé que Jason había ganado el premio máximo. Entonces la pantalla de mi teléfono se iluminó. La identificación de llamada mostraba un número local desconocido. Me sequé los ojos, carraspeé y contesté. No tenía idea de que la firme y brusca voz al otro lado de la línea estaba a punto de darme el arma definitiva para destruir la vida perfecta de mi hermano. Miré la pantalla brillante de mi teléfono. El número desconocido parpadeaba contra el fondo oscuro. Carraspeé, secando la frustración residual de mi rostro. Deslicé el icono verde y me llevé el altavoz al oído. Hola, dije. Mi voz estaba ronca y tensa por la discusión con mi padre. ¿Eres Cleopatra? Una voz brusca y mayor preguntó. El tono era agudo, cortando el estruendo de la línea. Sí. ¿Quién llama? Mi nombre es Elias Thorne. Soy el propietario de Thorne Estate Jewelers, aquí en Fourth Street. Fui un gran amigo de tu abuela Rose. Dejé de respirar. El nombre me trajo un recuerdo. La abuela Rose solía hablar de Elías. Compartían una apreciación mutua por la orología vintage y los cortes raros de piedras. Él era una de las pocas personas en las que confiaba con su colección personal. Sí recuerdo que te mencionó, dije. Mi pulso se aceleró. ¿Por qué me llamas Elías? Un hombre que coincide con la descripción de tu hermano mayor Jason acaba de entrar en mi tienda, dijo Elías. Su voz bajó a un tono grave y furioso. Golpeó el anillo de diamantes de 4 quilates personalizado de Rose en mi mostrador de cristal y exigió $10,000 en efectivo. La habitación dio vueltas. El suelo bajo mis pies se sentía como si se estuviera disolviendo. ¿Todavía lo tiene? Pregunté. Mis dedos se aferraron al borde de mi tocador para estiriarme. No, respondió Elías, sus palabras cortando el aire como un par de tijeras. Valué este mismo anillo para tu abuela hace 10 años, Cleopatra. Conozco el grabado personalizado en el interior de la banda de platino. Sabía que ella te lo dejó exclusivamente a ti. Sabía que si lo rechazaba, simplemente iría a algún intercambio turbio al otro lado de la ciudad y la piedra se fundiría o se arrancaría del engaste antes de medianoche. Así que le ofrecí $5,000. Aceptó el efectivo sin un segundo de vacilación. El anillo está encerrado en mi caja fuerte de suelo ahora mismo. ¿Qué quieres hacer con él? No empacé una maleta. No me cambié de ropa. Agarré mis llaves y corrí por el pasillo de mi edificio de apartamentos. Crucé la ciudad excediendo el límite de velocidad. Mis nudillos se volvieron blancos contra el volante. La incredulidad se había quemado, dejando nada más que una claridad fría y calculada. Jason realmente lo había hecho. Mis padres habían defendido a un ladrón. Thorne Estate Jewelers se encontraba en una tranquila esquina del distrito histórico. El escaparate presentaba barras de hierro pesadas sobre gruesos cristales de seguridad. Empujé la pesada puerta de madera. Una campana de latón sonó sobre mi cabeza. La tienda olía a compuesto de pulir papel viejo y plata oxidada. Elías estaba detrás de un mostrador de cristal reforzado. Era un hombre alto e imponente, con cabello plateado y penetrantes ojos oscuros. Llevaba un chaleco impecable y una lupa de relojero levantada en la frente. Cerró la puerta principal en el momento en que entré y giró el cartel de abierto a cerrado. ¿Te pareces a ella?, dijo suavemente. Rodeó el mostrador y me guió hacia la oficina trasera. Era una pequeña habitación sin ventanas, forrada con pesados archivadores de acero y una gran caja fuerte de suelo atornillada al hormigón. Elías giró el dial de la caja fuerte. Los pesados pestillos hicieron clic en su lugar. Abrió la pesada puerta de acero y sacó una pequeña bandeja de terciopelo negro.
La colocó con cuidado sobre su escritorio de caoba. Ahí estaba el anillo de la abuela Rose. El brillante corte del diamante capturó la dura luz superior, arrojando arcoíris fragmentados sobre la oscura madera del escritorio. La banda de platino mostraba los tenues rasguños de décadas de uso. Verlo a salvo, entero y real me provocó un repentino picor de lágrimas en los ojos, pero las parpadeé. Llorar era un lujo que no podía permitirme ahora. Cambié $250,000 por 5,000, susurré mirando la piedra. Cambió tu legado por unas monedas, le corrigió Elías, su mandíbula apretada. Es un tonto y un criminal. Necesitamos marcar al 911 ahora mismo, Cleopatra. Muéstrame lo que tienes, dije, sacando una de las sillas de invitado de cuero. Elías giró el monitor de su computadora hacia mí. Hizo clic en una carpeta etiquetada como Archivos de Seguridad. Lo tengo en 4 cámaras de alta definición, explicó Elías. Tocó la pantalla reproduciendo el primer archivo de video. La filmación era impecable. Jason entró por la puerta principal de la tienda, mirando por encima del hombro. Llevaba el mismo traje entallado que había usado en mi cocina. Se acercó al mostrador. Vi a mi hermano sacar el anillo de su bolsillo. Sin caja, sin bolsa protectora, solo el anillo desnudo, mezclado con las llaves de su coche. Lo dejó caer sobre la superficie de cristal. Elías aceleró hasta la transacción. Vi a Jason apoyarse contra la vitrina, una sonrisa relajada y arrogante extendiéndose por su rostro. Parecía completamente despreocupado. No parecía un hombre vendiendo una preciada reliquia familiar para salvar su vida. Parecía un hombre que acababa de ganar una apuesta. Elías sacó un trozo de papel físico de una carpeta manila y lo deslizó por el escritorio. Esta es la papeleta de empeño, dijo. La ley estatal exige que cada vendedor firme una declaración jurada de propiedad antes de que se pueda finalizar una transacción. Lea la sección resaltada. Miré el papel. Jason había firmado su nombre en tinta negra negrita justo debajo de un párrafo que indicaba que era el único y legítimo propietario de la propiedad. Eso es fraude grave, declaró Elías, cruzándose de brazos. Combinado con el robo mayor de un activo de $250,000, se enfrenta a tiempo de prisión obligatorio y serio. La comisaría está a 3 cuadras de distancia. Llamaré al capitán del precinto. Es un cliente habitual mío. Miré la firma en la papeleta de empeño, la letra de mi hermano, la prueba física de su traición. Pensé en la llamada telefónica con mis padres hace solo 1 hora. Recordé la voz severa de mi padre, advirtiéndome que no arruinara la semana de aniversario de Jason con acusaciones salvajes. Recordé a mi madre apaciguando mi ira mientras desestimaba mi realidad. Si llamamos a la policía ahora mismo, lo arrestarán en su casa, dije. Mi voz era firme, pero mi mente trabajaba a la velocidad del rayo. Así es como funciona el sistema de justicia, respondió Elías. No entiendes a mi familia, Elías, dije mirando el documento. Si la policía aparece en su puerta, mis padres interceptarán las consecuencias. Mi padre contratará al mejor abogado defensor de la ciudad en 10 minutos. Mi madre depositará su fianza antes de que la tinta de su foto de registro esté seca. Contarán la narrativa. Dirán que le di el anillo y luego cambié de opinión. Dirán que soy una hermana vengativa que intenta arruinar su matrimonio. Enterrarán la verdad en demoras legales y chismes familiares. Nunca enfrentará las verdaderas consecuencias de lo que hizo. Elías frunció el ceño apoyándose en su escritorio. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Lo dejamos salirse con la suya? Sugiero que pongamos una trampa, respondí. Cogí la papeleta de empeño y estudié la tinta. Jason tomó este dinero para financiar su cena de aniversario de 5 estrellas esta noche.
Ha estado presumiendo de su reserva en Luciel durante un mes. Quiere una audiencia. Quiere proyectar la imagen de un empresario de gran éxito ante su esposa y sus pares. Miré a Elías. El diamante brilló bajo la lámpara de escritorio. Quiero que caiga exactamente donde mis padres no puedan salvarlo, dije. Quiero que sea expuesto en medio de su ilusión perfecta. Quiero que la policía entre en ese restaurante y lo saque esposado delante de todos los inversores ricos y socialites que ha pasado años tratando de impresionar. Elías estudió mi rostro. Un lento asentimiento de respeto inclinó su barbilla. Tienes la columna vertebral de tu abuela Cleopatra. Rose nunca soportó a un tonto y nunca dejó que una traición quedara sin respuesta. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que llames a tu contacto en el precinto, instruí. Dile al capitán que tienes un sospechoso de robo mayor en cinta. Dile que el sospechoso es un riesgo de fuga, que acaba de recibir una gran suma de efectivo robado. Déles la dirección exacta del restaurante y la hora exacta de su reserva. Diles que la víctima estará presente para identificarlo y presentar cargos completos. Elías extendió la mano hacia el teléfono de su escritorio. Considéralo hecho. ¿Estarás bien manejando esto sola? Me levanté y alicé la parte delantera de mi camisa. No estoy sola, dije. Tengo los recibos. Salí de Thorne Estate Jewelers al fresco aire de la tarde. La campana de latón sonó detrás de mí, señalando el fin de mi victimización y el comienzo de una rendición de cuentas. Tenía 5 horas antes de la cena de aniversario de Jason en Lille. 5 horas para transformarme de la hermana asustada que destrozó mi apartamento en la arquitecta de su ruina. Conduje a casa en silencio. La radio permaneció apagada. Mi mente clasificó cada detalle de la próxima velada. Necesitaba ser precisa. Necesitaba ser fría. La emoción siempre había sido el arma de mis padres contra mí. Usaron mi enojo para etiquetarme como dramática y mis lágrimas para llamarme inestable. Esta noche no les daría nada que usar. Entré en mi apartamento e ignoré la ropa esparcida y los cajones abiertos que había dejado atrás en mi frenética búsqueda. Caminé directamente hacia mi armario. Evité los vestidos coloridos y las telas suaves. Busqué un blazer entallado de carbón y pantalones a juego. Era el traje que usaba al negociar presupuestos de marketing multimillonarios. Era armadura tejida de lana y seda. Recogí mi cabello en un nudo apretado y liso. Me apliqué maquillaje mínimo. No quería parecer que estaba asistiendo a una celebración. Quería parecer una auditora llegando a cobrar una deuda. Me puse unos tacones negros afilados. El clic hueco de mis zapatos contra el piso de madera sonó como un metrónomo, marcando los minutos hasta la destrucción de Jason. El trayecto al restaurante tardó 40 minutos a través del denso tráfico del centro. Liel ocupaba el último piso de un elegante rascacielos de cristal. Era el tipo de establecimiento que requería un depósito con tarjeta de crédito solo para asegurar una mesa. Los valets y las camisas blancas impecables se apresuraron a abrir las puertas de los coches. Le entregué mis llaves a un joven y crucé las puertas giratorias de cristal. El vestíbulo olía a lirios caros y cera para pisos. Entré en el ascensor y presioné el botón del nivel ático. Las puertas plateadas se deslizaron. Mi reflejo me miraba en las paredes espejadas. Mi postura era recta. Mi respiración era lenta y medida. El ascensor tintineó y se abrió en un vestíbulo con poca luz. Una anfitriona estaba detrás de un podio de mármol pulido. Llevaba un vestido de cóctel negro y sostenía una tableta electrónica. «Buenas noches», dijo su voz pulida y profesional. «¿Tiene una reserva?» Me acerqué al podio. «Estoy reuniéndome con mi hermano.
dije manteniendo mi tono uniforme y autoritario. Jason Miller debería estar sentado ya. La anfitriona tocó su pantalla. Ah, sí, el señor Miller. Una fiesta de dos celebrando un aniversario. Puedo mostrarle su mesa. Negué con la cabeza y deslizó un billete doblado de $20 sobre la superficie de mármol. Sé exactamente dónde está, respondí. Los sorprenderé. Ella miró el efectivo. Ofreció una sonrisa tensa y se hizo a un lado. El comedor de Liel era una obra maestra del diseño moderno. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Los candelabros de cristal arrojaban un suave y cálido resplandor sobre las mesas cubiertas con pesados manteles blancos. El ruido ambiental consistía en el tintineo de la plata y las bajas conversaciones murmuradas. Era un entorno diseñado para proyectar éxito y exclusividad. Era el escenario perfecto para la gran ilusión de Jason. Caminé lentamente por el laberinto de mesas. Escaneé la sala hasta que los vi sentados en un reservado privilegiado cerca del centro del restaurante. Jason vestía una chaqueta de tuxedo entallada. Se recostó contra el lujoso asiento de cuero, sosteniendo una copa de cristal de vino tinto oscuro. Se estaba riendo un sonido fuerte y resonante que se extendía por la tranquila charla de los clientes circundantes. Brittany estaba sentada frente a él, vistiendo un vestido de seda verde esmeralda. Se inclinó tocando su brazo. La luz de las velas atrapó el brillo de una nueva pulsera de tenis de diamantes, sujeta a su muñeca. Reconocí el diseño. Era un lanzamiento reciente de una boutique de alta gama a la vuelta de la esquina. Costó aproximadamente $5,000 la cantidad exacta que Jason había aceptado de Elías. No dudé. Caminé directamente hacia su mesa. Mis tacones cortaban un ritmo agudo contra el pulido piso de mármol. Un camarero se interpuso en mi camino llevando una bandeja de aperitivos. Lo esquivé sin romper mi paso. Jason estaba en medio de una historia gesticulando ampliamente con su mano libre. Estaba interpretando el papel del empresario adinerado que trataba a su adorada esposa con la vida que merecía. Llegué al borde de su reservado. Saqué una pesada silla de madera y me senté justo frente a ellos. Crucé las manos sobre el mantel blanco. La risa murió en la garganta de Jason. Su boca se abrió a mitad de frase. Brittany parpadeó frunciendo el ceño con confusión. Hola, Jason, dije. Mi voz era suave y despreocupada. Feliz aniversario, Brittany. Jason dejó su copa de vino tan fuerte que el líquido se derramó por el borde manchando la impecable tela blanca. Su rostro se sonrojó de un rojo oscuro y furioso. ¿Qué estás haciendo aquí? Siseó, manteniendo su voz baja para evitar llamar la atención de las mesas vecinas. Esta es una cena privada y romántica. No fuiste invitada a Cleopatra. Vete ahora mismo antes de que llame a seguridad. Brittany miró entre nosotros. Jason, ¿qué está pasando? Preguntó. ¿Por qué está tu hermana aquí? Ignoré su demanda. Me incliné y apoyé mi barbilla en mis dedos entrelazados. Solo quería admirar las nuevas joyas, dije cambiando mi mirada a la muñeca de Brittany. Esa es una hermosa pulsera de tenis Brittany. El corte es exquisito. ¿Cuánto costó una pieza así? $5,000 más o menos unos pocos céntimos. Jason se quedó rígido. El color se drenó de su rostro, dejándolo como una figura de cera. Sus ojos se movieron por la sala, escaneando en busca de oyentes. No sé de qué estás hablando, tartamudeó. Su fachada arrogante comenzó a fracturarse. Se tiró del cuello de su camisa de tuxedo. Vete de aquí, Cleopatra. Te estás avergonzando. No soy yo la que debería avergonzarse, Jason, dije. Mi tono bajó a un susurro clínico agudo.
Me dijiste que perdí el anillo de la abuela Rose. Me dijiste que lo resolviera yo misma. Me llamaste paranoica, así que tomé tu consejo. Lo resolví. Resolví que entraste en Thorn Estate Jewelers el martes por la tarde exactamente a las 2:15. Dejó de respirar. Vi la realización golpearlo. Sabía que tenía las piezas. Sabía que el rompecabezas estaba resuelto. Brittany tocó su nueva pulsera de repente luciendo muy incómoda. Jason, dijo su voz temblando ligeramente. ¿De qué anillo está hablando? ¿Vendiste algo? Miró a Elias Thorne directamente a los ojos y empeñó el legado de nuestra abuela. Continué sin romper el contacto visual con mi hermano. Ni siquiera tuviste la decencia de ponerlo en una caja. Mezclaste una reliquia de $250,000 con las llaves de tu coche y luego firmaste un documento legal afirmando que eras el único propietario. Jason se lanzó hacia adelante agarrándose al borde de la mesa. Sus nudillos se volvieron blancos. Cleopatra, suplicó. Su voz se quebró, perdiendo toda su autoridad previa. Salgamos y hablemos de esto, por favor. Podemos arreglarlo. Te daré la pulsera. Podemos venderla de nuevo. Iba a pagar el préstamo y devolver el anillo a tu habitación. Fue solo temporal. Te juro que soy tu hermano. Me recosté en mi silla y miré mi reloj. Las manecillas apuntaban exactamente a las 8:00. Un hermano protege a su familia, dije mi voz tan fría como el hielo. Un ladrón las roba y un mentiroso firma una papeleta de empeño fraudulenta. No hay nada más que hablar, Jason. La conversación ha terminado. Disfrutaste tus aperitivos, pero no vas a estar aquí para el plato principal. Jason negó con la cabeza rápidamente, sudor brotando en su frente. No entiendes, suplicó. Brittany no sabe nada de esto. Si haces esto, arruinas mi matrimonio. Arruinas mi vida. Nuestros padres nunca te perdonarán, Cleopatra. Te desheredarán. Miré al hombre aterrorizado sentado frente a mí. Todavía estaba tratando de usar a mis padres como escudo. Todavía creía que su lealtad inmerecida podía salvarlo de sus propias elecciones. Sentí una profunda compasión reemplazar mi ira. No me importa lo que piensen nuestros padres, Jason, dije. Solo me importa la verdad, y la verdad está a punto de entrar por esas puertas. Justo a tiempo, las pesadas manijas de latón de la entrada del restaurante giraron. Dos oficiales de policía uniformados entraron al comedor. Estaban flanqueados por el gerente del restaurante, que parecía profundamente incómodo. La charla ambiental de la sala se desvaneció en un silencio tenso. El tintineo de la plata contra la porcelana fina se detuvo. El suave jazz, que sonaba por los altavoces del techo, de repente se sintió completamente fuera de lugar. Patrones adinerados bajaron sus copas de vino y giraron la cabeza. Una interrupción no invitada había irrumpido en su santuario exclusivo. Jason siguió mi mirada. Sus hombros se hundieron. El color restante se drenó de su rostro, dejando su piel de un gris pálido y enfermizo. Vio a los oficiales navegar por el laberinto de mesas. Sus robustas botas golpeaban contra el pulido piso de mármol, un marcado contraste con los delicados tacones y los mocasines de cuero italiano que los rodeaban. Caminaban con un propósito innegable directamente hacia nuestro reservado. «¿Jason Miller?», preguntó el oficial principal. Su voz resonó en la sala silenciosa. Jason intentó ponerse de pie, pero sus rodillas golpearon el borde de la mesa. Los vasos de agua tintinearon. «Sí, oficial», respondió, intentando invocar su habitual tono carismático. Su voz tembló, rompiendo la ilusión de confianza. «¿Hay algún problema aquí?» «Estoy en medio de mi cena de aniversario. Mi esposa y yo estamos celebrando». El oficial no sonrió. No ofreció una disculpa educada por la interrupción.
Por favor, salga del reservado, señor, instruyó el oficial. Jason miró alrededor de la sala. Docenas de ojos estaban fijos en él. Colegas empresarios socialites e inversores potenciales observaban su humillación pública desarrollarse. Se tiró de las solapas de su chaqueta de tuxedo tratando de mantener una pizca de dignidad. Oficial, sea lo que sea, le aseguro que es una simple disputa familiar. Mi hermana aquí está simplemente confundida acerca de un objeto extraviado. No estoy confundida, Jason, dije mi voz, proyectándose clara y firme. Presenté un informe policial hace 2 horas. El propietario de Thorn Estate Jewelers proporcionó al precinto las grabaciones de alta definición y la papeleta de empeño fraudulenta con su firma. El segundo oficial desenganchó las esposas de su cinturón de servicio. Señor Miller, dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda, ordenó. Está bajo arresto por robo mayor y fraude grave. Brittany dejó escapar un agudo jadeo. Se presionó ambas manos sobre la boca, sus ojos abiertos de horror. Jason, ¿qué está pasando?, gritó. ¿Por qué dicen que robaste algo? Diles que tienen a la persona equivocada. Jason ignoró a su esposa. La miró con pánico sin disimulo. Cleopatra, por favor, suplicó su fachada carismática, hecha añicos en 1.000.000 de pedazos irregulares. No hagas esto. Te lo pagaré. Duplicaré el dinero. Solo diles que se detengan. No pediste dinero prestado, Jason, respondí, permaneciendo sentada. Rompiste una reliquia familiar de $250,000. Vendiste el legado de nuestra abuela para comprar una cena de bistec y una pulsera de diamantes. Tomaste esta decisión. Ahora experimentarás las consecuencias. Los oficiales se acercaron. Agarraron a Jason por los brazos y lo giraron. Ofreció una breve resistencia por pura conmoción, pero los oficiales fueron firmes. El clic metálico de las esposas resonó ruidosamente en el comedor. El sonido finalizó su caída. Fue un punto final agudo e innegable a su vida de privilegios. Jason bajó la cabeza. No miró a los otros patrones mientras los oficiales lo escoltaban fuera de la mesa. No miró a su esposa, que sollozaba. Fue escoltado a través del mar de mesas de manteles blancos y fuera de las pesadas puertas de latón. El chico dorado de nuestra familia se iba en la parte trasera de un coche patrulla. Brittany se sentó congelada en el reservado. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su meticuloso maquillaje. Miró la nueva pulsera de tenis de diamantes brillando en su muñeca. La realización de cómo fue comprada se apoderó de ella. Desabrochó la joya con dedos temblorosos y la empujó por la mesa hacia mí. No la quiero, susurró su voz quebrándose. No la conocía, Cleopatra. Te juro que no tenía idea de que hiciera esto. Te creo, Brittany, dije. Me levanté y alisó la parte delantera de mi blazer de carbón. Pero probablemente deberías llamar a un abogado porque el hombre con el que te casaste se enfrenta a un mínimo de 5 años en prisión estatal. Me di la vuelta y me alejé de la mesa. No corrí. No me apresuré. Mantuve un paso medido y seguro por todo el comedor. Empujé las puertas principales y salí al fresco aire nocturno. El valet trajo mi coche. Le di una propina. Me deslicé detrás del volante y me alejé de Liel. La adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por una profunda sensación de calma. Había recuperado mi poder. Había detenido el ciclo de permitir que había definido mi vida entera. Pero sabía que la batalla más difícil aún me esperaba. Sabía que las ondas de choque del arresto de Jason ya se estaban propagando hacia la casa de mis padres. Estaba a mitad de camino de mi apartamento cuando la pantalla de mi teléfono iluminó la cabina oscura de mi coche. La identificación de llamada mostraba el nombre de mi madre.
Britney había hecho la llamada. La caja de resonancia familiar estaba completamente activada. Dejé que sonara 3 veces antes de presionar el botón de respuesta en mi volante. El sistema Bluetooth se conectó. ¡Cleopatra! Gritó mi madre a través de los altavoces del coche. Su voz era histérica, espesa, con lágrimas frenéticas. ¿Qué hiciste, Britney? Acaba de llamarme llorando. Dijo que la policía sacó a Jason del restaurante esposado. Dime que esto es un error. Dime que no enviaste a la policía a la cena de aniversario de tu hermano. No es un error, mamá, dije manteniendo los ojos fijos en la carretera. Jason robó el anillo de compromiso de la abuela Rose de mi habitación. Lo empeñó por $5,000. El joyero me llamó. Vi el video de seguridad. Vi los documentos fraudulentos. Presenté cargos. ¿Presentaste cargos?, repitió su voz, subiendo de tono con incredulidad. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia sangre? Es tu hermano. Solo estaba en una difícil situación financiera. Ya sabes, ha estado luchando para lanzar su nuevo negocio. No estaba luchando por comprar vino caro y joyería de lujo. Contraataqué, agarrando el volante. Robó mi herencia, mamá. Una reliquia de $250,000. Cometió un delito grave. Es solo un anillo, Cleopatra, gritó mi padre. Su voz resonante resonó a través del altavoz, indicando que estaba en otra extensión. Estás destrozando su vida por una joya. ¿Tienes idea de lo que una condena por delito grave hará a su carrera? Perderá a sus inversores, perderá su reputación. Destruyó su propia vida, papá, repliqué mi tono bajando a un tono agudo e inflexible. Tomó una decisión calculada de entrar en mi casa, violar mi privacidad y vender mi propiedad. Su reputación ya es una mentira. Escúchame ahora mismo, exigió mi padre. Vas a llamar al capitán del precinto. Les vas a decir que cometiste un error. Dirás que le diste permiso para pedir prestado el anillo y simplemente lo olvidaste. Te pagaremos los $5,000 mañana por la mañana. Lo resolveremos internamente como una familia. Dejé escapar una respiración lenta y medida. La pura arrogancia que irradiaba por el teléfono era asombrosa. Me estaban pidiendo que cometiera perjurio. Me estaban pidiendo que mintiera a las autoridades para proteger a un ladrón solo para que pudieran preservar la imagen perfecta de su hijo. No voy a mentirle a la policía, papá, dije. No voy a retirar los cargos. Si no retiras estos cargos, estás muerta para nosotros, amenazó mi padre. Sus palabras estaban teñidas de veneno profundo e inequívoco. Te cortaremos. No serás bienvenida en nuestra casa. No serás parte de esta familia. El silencio se extendió dentro del coche. Las luces de la calle pasaban por encima, proyectando sombras rítmicas sobre el tablero. Durante 29 años había temido esa amenaza exacta. Me había contorsionado en formas solo para ganar una fracción de su aprobación. Había trabajado el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Pero sentada en el asiento del conductor, escuchando a mi padre elegir a un criminal sobre su propia hija, el miedo simplemente se desvaneció. Se evaporó, dejando atrás un núcleo sólido e inquebrantable de respeto propio. No necesitas cortarme, papá, dije mi voz extrañamente tranquila, porque yo lo estoy haciendo primero. La línea se quedó en silencio. Sabías que me robó, continué. Sabías que me manipuló. Sabías que vendió mi futuro para comprar una cena de bistec. Y tu única preocupación es su reputación. No te importa que me hayan violado. Solo te importa el chico dorado. Tienes razón en una cosa. Estamos manejando esto ahora mismo, pero lo estamos manejando en mis términos. Cleopatra, sé razonable, suplicó mi madre. Su enojo de repente se convirtió en un pánico desesperado y frenético. No digas cosas de las que no puedas retractarte. Somos una familia. Podemos arreglar esto.
No hay nada más que arreglar, mamá, dije metiendo mi coche en el garaje de mi edificio de apartamentos. Presentaré cargos completos. No me contactes de nuevo. Colgué la llamada. Cogí mi teléfono y abrí mi configuración. Bloqueé el número de mi madre. Bloqueé el número de mi padre. Bloqueé a Britney. Eliminé su información de contacto de mi dispositivo. Por primera vez en mi vida, el ruido tóxico de mi familia fue silenciado. Estacioné mi coche y apagué el motor. Me senté en el garaje silencioso y oscuro y respiré hondo. El aire se sentía más ligero. Había perdido a mi familia biológica, pero finalmente me había encontrado a mí misma. Sabía que la batalla legal que tenía por delante sería agotadora, pero también sabía que estaba lista para ella. Tenía la verdad, tenía la wigatigit, tenía las pruebas y tenía la certeza inquebrantable de que había hecho lo correcto. El sol de la mañana se filtraba a través de las pesadas persianas de mi habitación, proyectando líneas paralelas nítidas sobre el piso de madera. Abrí los ojos y busqué mi teléfono en la mesita de noche. La pantalla iluminó la habitación oscura, mostrando 0 notificaciones nuevas. Por un breve segundo, un hábito nacido de décadas de condicionamiento hizo que mi pecho se apretara. Esperaba un aluvión de párrafos de culpabilidad de mi madre. Esperaba mensajes de voz enojados de mi padre, exigiendo mi cumplimiento inmediato. Pero la pantalla permaneció clara. El límite digital que establecí la noche anterior se mantuvo firme. Por pura curiosidad, navegué a mi configuración y abrí el registro de contactos bloqueados. Los datos pintaron una imagen vívida de su desesperación. Mi padre había intentado llamar 24 veces entre la medianoche y las 6:00 de la mañana. Mi madre había enviado más de 40 mensajes de texto. El puro volumen de su pánico verificó todo lo que necesitaba saber. No estaban preocupados por la moralidad de lo que Jason me había hecho. Solo estaban aterrorizados por el escándalo público que envolvió rápidamente a su hijo dorado. Me levanté y caminé hacia la cocina. Vertí agua filtrada en la cafetera expreso de alta gama que Jason había utilizado como su caballo de Troya hace apenas 2 días. Herví la leche y serví una taza de café fuerte y oscuro. El apartamento estaba profundamente silencioso. Era el tipo de silencio que sigue a una fuerte tormenta. El aire se sentía fino y limpio. Me vestí para la oficina seleccionando un vestido azul marino entallado y tacones afilados y puntiagudos. Soy directora de marketing de una empresa nacional de logística. Mi puesto requiere que proyecte autoridad, precisión y control. Hoy necesitaba esa armadura profesional más que nunca. Conducía hacia el centro, navegando por el tráfico matutino de la ciudad, cuando un número desconocido parpadeó en la pantalla de mi tablero. Toqué la pantalla para contestar, esperando un proveedor o un cliente. Una voz enérgica y profesional llenó la cabina de mi coche. «Señorita Cleopatra Miller», preguntó el hombre. «Soy el fiscal asistente del condado Thomas Reynolds. Llamo en relación con el caso de robo mayor y fraude contra su hermano Jason Miller». «Sí, señor Reynolds», dije manteniendo mis ojos fijos en las luces traseras de delante. Presenté el informe inicial anoche. El fiscal carraspeó. El sonido era nítido y clínico a través de los altavoces del coche. «Quiero informarle que su hermano pasó la noche en una celda de detención en el precinto central. Se enfrentará a un juez para su audiencia de lectura formal de cargos a las 2:00 de esta tarde. La evidencia proporcionada por Elias Thorne es sólida como una roca. Tenemos el video de vigilancia de alta definición que muestra la transacción. Tenemos la papeleta de empeño con su firma. La papeleta de empeño eleva esto de una simple disputa de propiedad doméstica a un cargo de fraude grave a nivel estatal». Mi corazón latía a un ritmo constante contra mis costillas. «¿Qué significa eso para su fianza?», pregunté.
El fiscal barajó algunos pesados archivos de papel en su escritorio. Debido a que adquirió una suma de efectivo de alto valor por medios fraudulentos y posee un pasaporte válido, el juez probablemente lo considerará un riesgo de fuga. Estamos solicitando que la fianza se establezca en $250,000 para igualar el valor estimado de la reliquia robada. Necesito preguntarle oficialmente, señorita Miller, ¿está experimentando alguna presión de parte de familiares para retractar su declaración? Agarré el volante de cuero. Sí lo estoy, respondí. Mis padres han amenazado con cortarme si no retiro los cargos. Quieren que le mienta a las autoridades y diga que le di permiso para llevarse el anillo. El fiscal dejó escapar un lento suspiro. Eso es manipulación de testigos. Si continúan acosándola o intentan intimidarla para que altere su testimonio, podemos presentar una orden de restricción. No interactúe con ellos. Estamos persiguiendo este caso con todo el peso de la ley. Agradecí al fiscal y colgué la llamada. Me metí en el garaje subterráneo de mi edificio de oficinas. Entré en el ascensor de cristal y subí al piso 15. El departamento de marketing zumbaba con energía matutina. Los teléfonos de escritorio sonaban en un coro sincronizado. Los jóvenes ejecutivos llevaban pilas de informes trimestrales por los pasillos alfombrados. Saludé a mi equipo y entré en mi oficina de esquina. Tenía una importante reunión de presentación programada para las 10:30. Necesitaba revisar los datos demográficos para una nueva campaña nacional. Durante 2 horas sólidas, me sumergí en hojas de cálculo y perfiles de consumidores. Canalicé mi enfoque en el trabajo mismo que siempre había sostenido mi independencia. A las 10:15 sonó el teléfono de mi escritorio. Era Sara, la recepcionista del vestíbulo. Cleopatra, dijo su voz bajando a un susurro nervioso y ahogado. Hay 2 mujeres en el vestíbulo principal exigiendo verte. Dicen que es una emergencia familiar. Una de ellas está llorando y está armando un escándalo frente a los mensajeros de entrega. Un nudo frío se formó en mi estómago. Mis padres sabían dónde trabajaba. Sabían que había bloqueado sus números. Habían eludido mis límites digitales y habían decidido invadir mi santuario profesional. No las dejes pasar las puertas de seguridad. Sarah, instruí levantándome de mi escritorio. Saldré de inmediato. Alicé la parte delantera de mi vestido azul marino y caminé por el pasillo hacia el área de recepción. A través de las puertas dobles esmeriladas las vi. Mi madre caminaba por la sala de espera, aferrando su bolso de diseñador como un escudo. Su cabello estaba despeinado, carecía de su habitual peinado pulido. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. Sentada en el sofá de invitados de cuero estaba Brittany. La esposa de Jason parecía pálida y agotada, mirando fijamente el pulido piso de mármol. Empujé las puertas de cristal. Mi madre giró la cabeza hacia mí. Corrió hacia adelante, sus tacones golpeando frenéticamente contra el piso. «Cleopatra», jadeó extendiéndose para agarrar mi brazo. «Gracias a Dios. Tienes que escucharme». Di un sharp paso atrás, manteniendo una distancia física entre nosotras. «No me toques, mamá», dije. Mi voz era baja, pero llevaba un agudo filo cortante que hizo que la recepcionista levantara la vista de su monitor. «¿Qué hacen en mi oficina?» Les dije que no me contactaran. Mi madre bajó las manos. Su rostro se retorció en una máscara de pura desesperación. «No tuvimos elección», suplicó su voz temblando. «Bloqueaste nuestros números, nos cerraste la puerta. Tu padre ha estado hablando con abogados defensores desde la medianoche. ¿Sabes lo que pide la fiscalía? Quieren fijar su fianza en $250,000. No tenemos ese tipo de efectivo líquido a mano. Sus cuentas comerciales están sobregiradas. Tendremos que hipotecar nuestra casa solo para sacarlo de una celda de prisión».
Miré a la mujer que había pasado mi vida entera priorizando la comodidad de mi hermano sobre mis necesidades básicas. Esa suena como una carga financiera pesada, mamá, respondí. Quizás Jason no debería haber robado un diamante de $250,000 si no quería enfrentar una fianza de $250,000. Brittany se levantó del sofá de cuero. Dio un paso tentativo hacia adelante. Sus ojos estaban rojos e hinchados por horas de llanto. Cleopatra, por favor, susurró. Sé que te hizo daño. Sé que mintió, pero está aterrorizado. Me llamó desde el calabozo de detención esta mañana. Estaba hiperventilando. Nunca ha estado en un lugar como ese. No puede sobrevivir allí. Solo llama al fiscal de distrito. Diles que fue un malentendido. Firmaremos un contrato legalmente vinculante prometiendo pagarte los $5,000. Dirigí mi atención a Brittany. Eres una mujer inteligente, Brittany, dije. Vi la pulsera de tenis que te compró. Te sentaste en ese restaurante de 5 estrellas mientras él bebía vino caro. Financió esa velada robando mi habitación. No le importó si yo sobrevivía a la violación financiera y emocional. Solo le importó proyectar una imagen de éxito. Y ahora quieres que cometa un crimen mintiendo a un fiscal solo para que tu esposo no tenga que sentirse incómodo en una celda de detención. Mi madre se interpuso entre nosotras, su desesperación cuajando en un oscuro resentimiento. Eres una hija fría e ingrata, siseó su tono goteando veneno. Te criamos, te mantuvimos, y así es como nos pagas, arruinando la vida de tu hermano por una joya. Estás disfrutando esto, estás disfrutando viéndolo sufrir porque siempre lo has envidiado. Dejé escapar una risa aguda y sin humor. La acusación flotó en el estéril aire del vestíbulo corporativo. Celosa, repetí. La palabra sabía ridícula en mi lengua. Mamá, soy directora de marketing de una empresa nacional. Pago mis propias facturas. Construyo mi propia vida. Jason es un hombre de 32 años que necesita que sus padres hipotequen su casa para sacarlo de un cargo de fraude grave. No estoy celosa. Estoy agotada y ya terminé. Me volví hacia la recepcionista, que observaba el intercambio con ojos aterrorizados. Sara, si estas mujeres no se van del vestíbulo en los próximos 30 segundos, por favor, llama a seguridad del edificio y haz que las escolten fuera de las instalaciones, instruí. Miré a mi madre. Nunca vuelvas a mi lugar de trabajo. Si lo haces, presentaré una denuncia por acoso y la agregaré a los crecientes problemas legales de Jason. Di la espalda y crucé las puertas de cristal esmerilado. La pesada cerradura de seguridad hizo clic detrás de mí, cortando su acceso. Caminé de regreso a mi oficina de esquina. Mis manos estaban perfectamente firmes. Cogí mis informes demográficos y entré en la sala de juntas. Mi familia se estaba desmoronando, pero mi verdadera vida apenas comenzaba. Volví a entrar en la sala de juntas. La luz del sol de la mañana entraba por las ventanas del suelo al techo, iluminando la mesa de roble pulido. Mi equipo de marketing esperaba mi señal. No dejé que el caótico encuentro en el vestíbulo se filtrara en mi espacio profesional. Abrí mi presentación y guié a la junta ejecutiva a través de las proyecciones demográficas. Hablé con claridad y precisión. Mi mente clasificó los datos impecablemente. Cuando terminé la sala, estalló en aplausos aprobadores. El director ejecutivo me estrechó la mano y aprobó la campaña presupuestaria de $1,000,000 en el acto. Acababa de asegurar la cuenta más grande de mi carrera. Miré mi reloj. Eran la 1:30 de la tarde. Le dije a mi asistente que tomaría una licencia personal por el resto del día. Tenía un tipo diferente de presentación a la que asistir. El juzgado del centro era una estructura imponente, compuesta de piedra caliza gris y grueso vidrio a prueba de balas. El ambiente se sentía pesado y clínico.
Pasé por los detectores de metales y subí en el ascensor abarrotado al cuarto piso. El aire dentro del edificio olía a papel viejo cera para pisos y sudor nervioso. Revisé la pantalla digital del docket colgada en la pared. El estado contra Jason Miller estaba asignado a la sala 4B. Empujé las pesadas puertas dobles de madera. La galería consistía en 4 filas de rígidos bancos de roble. Tomé asiento en la última fila cerca de la salida. Quería un punto de vista claro de los procedimientos, sin participar en interacciones forzadas. Mis padres estaban sentados en la segunda fila. Parecían extraños. Mi padre sostenía un maletín de cuero gastado sobre sus rodillas. Sus hombros estaban encorvados cargando el peso invisible de su reputación en ruinas. Mi madre estaba sentada a su lado, sosteniendo un pañuelo arrugado en su regazo. Brittany estaba sentada a su otro lado, mirando fijamente el divisor de madera que separaba la galería de las mesas de la defensa. Mi padre giró la cabeza para escanear la sala, sus ojos fijos en los míos. Su mandíbula se tensó visiblemente, pero no habló. Sabía que el alguacil armado, parado cerca del banco del juez, lo sacaría si causaba una interrupción. Se volvió de nuevo mirando hacia adelante. Me quedé perfectamente quieta, esperando el toque de realidad que tanto necesitaban. La puerta lateral de la sala se abrió. Una fila de acusados entró en la sala, guiados por un oficial de correcciones. Jason era la tercera persona en la fila. La vista de él envió una silenciosa onda de choque a través de la galería. Llevaba un mono naranja brillante emitido por el condado. Sus muñecas estaban aseguradas con gruesos grilletes de metal unidos a una cadena enrollada alrededor de su cintura. El tuxedo entallado y la sonrisa arrogante habían desaparecido. El acto de empresario carismático estaba muerto. Parecía pequeño, parecía aterrorizado. Sus ojos se movieron por la sala hasta que encontró a nuestros padres. Dejó escapar un suspiro tembloroso, pero su alivio fue de corta duración. Su mirada se desvió hacia la última fila y me encontró. Se quedó helado. No rompí el contacto visual, no ofrecí simpatía. Solo ofrecí la fría y dura realidad de su situación actual. El alguacil anunció la llegada de la jueza. Una mujer severa con cabello plateado y una mirada aguda tomó asiento en el banco elevado. Abrió el pesado archivo de papel en su escritorio y llamó al caso. El fiscal asistente Thomas Reynolds se paró en la mesa de la fiscalía. Un abogado defensor privado de alto precio, con un traje italiano hecho a medida, se paró junto a Jason. La jueza leyó los cargos en voz alta. Robo. Mayor delito grave fraude. Las palabras resonaron en las paredes revestidas de madera. El abogado defensor habló primero. Solicitó que su cliente fuera liberado bajo su propio reconocimiento. Pintó un magistral retrato de un empresario incomprendido. Citó la firma de consultoría de Jason, su matrimonio, y sus profundos vínculos con la comunidad local. Llamó a toda la situación un lamentable malentendido doméstico por un objeto familiar extraviado. Aseguró a la jueza que su cliente era un pilar de la economía local y no representaba ningún riesgo de fuga. La jueza dirigió su atención a la fiscalía. El señor Reynolds se adelantó. No se basó en apelaciones emocionales, se basó en hechos innegables. Entregó una carpeta gruesa al alguacil, quien la pasó al estrado. Su señoría, comenzó el fiscal. El acusado no extravió un objeto familiar. Robó un anillo de diamantes vintage, valorado en $250,000 de la residencia de su hermana. Luego, transportó ese activo robado a un intercambio de joyería y lo vendió por $5,000 en efectivo. Tenemos el video de vigilancia de alta definición de la transacción. Además, el acusado firmó una papeleta de empeño legalmente vinculante
declarando que era el único y legítimo propietario de la propiedad. Utilizó esos fondos fraudulentos para comprar joyería de lujo y financiar una cena extravagante. Un hombre que puede liquidar un activo robado en menos de 3 horas y mentir en documentos legales es la definición misma de un riesgo de fuga. La jueza revisó los fotogramas impresos de la filmación de seguridad, inspeccionó la copia de la papeleta de empeño, miró a Jason que miraba sus zapatos naranjas brillantes. He oído suficiente, declaró la jueza, su voz firme e inflexible. La evidencia de robo y fraude premeditados es sustancial. El acusado incurrió en prácticas financieras engañosas. La fianza se fija en $250,000. Un fuerte jadeo escapó de los labios de mi madre. El sonido resonó en la silenciosa sala. Mi padre se cubrió el rostro con las manos. El 10% de esa fianza significaba que necesitaban $25,000 en efectivo líquido puro, solo para sacarlo de su mono. Conocía su situación financiera. Habían financiado las empresas fallidas de Jason durante años. No tenían $25,000 en una cuenta corriente. Tendrían que apalancar el patrimonio de su casa. Tendrían que hipotecar su propia jubilación para salvarlo. La jueza golpeó su mazo contra el bloque de sonido. Tribunal de sesión. El oficial de correcciones dirigió la fila de acusados de regreso a la puerta lateral. Jason se alejó arrastrando los pies. Miró por encima del hombro una última vez. No había disculpa en su expresión, solo había un pánico crudo y sin filtrar de un hombre que se dio cuenta de que su paracaídas dorado finalmente había fallado. Me levanté del banco de madera y salí de la sala. Navegué por el abarrotado pasillo hacia los bancos del ascensor. Presioné el botón hacia abajo y esperé. Cleopatra espera. Me di la vuelta. Mi padre bajó por el pasillo. El abogado defensor de alto precio caminaba unos pasos detrás de él, observando la interacción. Mi madre y Brittany lo seguían luciendo agotados y derrotados. Mi padre se detuvo a 2 pies de mí. Necesitas hablar con su abogado, exigió. Su voz era un susurro áspero. Necesitas decirle que vas a retirar esto. Vamos al banco ahora mismo para solicitar una segunda hipoteca sobre nuestra casa. Nos estás obligando a endeudarnos. No te estoy obligando a nada, papá, repliqué mi tono firme y tranquilo. Estás eligiendo hipotecar tu casa para proteger a un ladrón. Esa es tu decisión. No tiene nada que ver conmigo. El abogado defensor se adelantó ofreciendo una sonrisa pulida y practicada. Señorita Miller, dijo en un tono tranquilizador, entiendo que las emociones están a flor de piel. Las disputas familiares a menudo escalan más allá de sus límites necesarios. Podemos ofrecerle un generoso acuerdo civil hoy. Le devolveremos los $5,000 al joyero, recuperaremos el anillo y le pagaremos $10,000 adicionales por su angustia emocional. Todo lo que tiene que hacer es firmar una declaración jurada indicando que le dio permiso verbal a Jason para pedir prestado el objeto. Miré al abogado directamente a los ojos. Seguro que cobra muy bien por hora, señor abogado, dije, pero debería preguntarle a su cliente la verdad antes de proponer un acuerdo. Tengo los documentos de tasación originales. El joyero es un amigo personal de la familia que está ansioso por testificar. El fiscal de distrito ya me advirtió sobre la manipulación de testigos. Si usted o mis padres me piden que firme una declaración jurada falsa, nuevamente informaré esta conversación al Colegio de Abogados del Estado. La sonrisa pulida del abogado desapareció. Miró a mi padre. Se dio cuenta de que la familia de su cliente le había mentido sobre la fortaleza de mi posición. Dio un lento paso atrás, retirándose a un silencio profesional. Mi padre me fulminó con la mirada, su rostro contorsionado por una mezcla de ira y una profunda pérdida. No eres mi hija,
siseó. Presioné el botón del ascensor nuevamente. Las puertas de metal se abrieron. Entré en el coche vacío y me di la vuelta para enfrentarlos. Lo sé, dije. Soy la que trabajó para ganarme la vida. Las puertas se cerraron, ocultando sus rostros conmocionados. Viajé en el ascensor hasta el vestíbulo y salí a la brillante luz de la tarde. Saqué mi teléfono del bolso para solicitar un viaje de regreso a la oficina. Una alerta de noticias apareció en mi pantalla. Toqué la notificación. Un blog de negocios local había publicado un artículo que rompía la historia. El titular decía: empresario local de consultoría arrestado en Liel por robo grave. El artículo detallaba la naturaleza pública del arresto y la gravedad de los cargos. La ilusión de riqueza y éxito de Jason ahora se transmitía a todos los inversores y clientes potenciales de la ciudad. Su reputación fue incinerada. La casa de naipes se había derrumbado oficialmente y el viento que la derribaba apenas comenzaba a acelerarse. El artículo del blog de negocios local funcionó como un martillo demoledor digital. Para el jueves por la mañana, el enlace había circulado por todos los country clubs, grupos de chat y cadenas de correo electrónico corporativo de la ciudad. Jason ya no era la estrella en ascenso de la escena de consultoría del centro. Era un chiste deshonrado con un mono naranja emitido por el condado. Estaba sentada en mi oficina de esquina, revisando una nueva pila de informes demográficos, cuando sonó el teléfono de mi escritorio. No era un proveedor. Era la tía Beatrix, la hermana mayor de mi padre. No me había llamado en 3 años. Presioné el botón del altavoz. Su voz llenó la tranquila habitación. No ofreció un saludo educado. Entregó hechos crudos y sin filtrar. Las consecuencias se estaban acelerando más rápido de lo que nadie anticipaba. Jason tenía un inversor principal preparado para su próxima empresa. Ese inversor vio la alerta de noticias y retiró su capital. También inició una auditoría forense de sus cuentas conjuntas anteriores. El banco congeló los activos comerciales restantes de Jason a la espera de una revisión formal. Pero la información más devastadora involucraba a mis padres. La tía Beatriz explicó que mis padres fueron a su sucursal bancaria local temprano esa mañana. Tenían la intención de solicitar una segunda hipoteca sobre su casa de 4 dormitorios para conseguir los $25,000 necesarios para un agente de fianzas. El oficial de préstamos denegó su solicitud en 20 minutos. Jason había utilizado secretamente su dirección familiar y falsificado la firma de mi padre para obtener un préstamo comercial de alto interés 6 meses antes. Había incumplido 3 pagos consecutivos. La puntuación crediticia de mis padres quedó diezmada. Estaban financieramente paralizados, incapaces de salvar al hijo que los había llevado a la bancarrota en secreto. Agradecí a Ann Pietrich por la información y colgué la llamada. La escala de su engaño fue asombrosa. No solo robó mi habitación, robó a las mismas personas que pasaron 3 décadas protegiéndolo del mundo real. Mi teléfono vibró con una nueva notificación de correo electrónico. El remitente era Brittany. El asunto simplemente decía: por favor, reúnete conmigo. Sugirió una cafetería independiente y tranquila a unas cuadras de mi edificio de oficinas. Acepté. La cafetería olía a granos tostados y gabardinas húmedas. La multitud de la tarde era escasa. Vi a Brittany sentada en una pequeña mesa en una esquina mirando por la ventana. No llevaba su habitual seda de diseñador ni maquillaje pesado. Llevaba un suéter gris liso y su cabello estaba recogido en un nudo desordenado. Saqué una silla de madera y me senté frente a ella. Envolvió ambas manos alrededor de una taza de cerámica. Noté su mano izquierda desnuda. El anillo de compromiso de 3 quilates y la alianza de diamantes habían desaparecido.
Estoy solicitando el divorcio, dijo. Su voz era plana y hueca, desprovista de cualquier emoción teatral. Lo visité en el centro de detención del condado esta mañana. Hablamos a través de un grueso panel de plexiglas rayado. Pensé que se disculparía. Pensé que mostraría una pizca de remordimiento por humillarme en nuestra cena de aniversario. Dio un lento sorbo a su café negro. No se disculpó, Cleopatra. Pasó toda la visita de 15 minutos culpándote. Dijo que lo tendiste una trampa. Luego, me exigió que llamara a mis propios padres y les pidiera que hipotecaran su propiedad de jubilación para pagar su fianza. Me dijo que era mi deber como su esposa arreglar su error. Me di cuenta, en ese preciso momento, que estaba casada con un parásito. Empaqué mis maletas antes del almuerzo. Me quedo con mi hermana hasta que expire el contrato de arrendamiento de nuestro loft en el centro. Brittany deslizó un trozo de papel de cuaderno doblado por la mesa de madera. Trató de dármelo durante la visita, explicó. El guardia lo interceptó, pero me dejó leerlo. Es una lista de demandas para tus padres. Quiere que liquiden sus carteras de inversión y vendan la colección de coches vintage de tu padre. Exige que desmantelen toda su vida hasta los cimientos solo para sacarlo de una celda de detención. Leí la frenética escritura garabateada. La arrogancia irradiaba de cada trazo de pluma afilado. Quédate con la carta, le dije deslizándola de vuelta por la mesa. Dásela a tu abogado de divorcio. La necesitarás para probar su inestabilidad financiera durante las audiencias de acuerdo. Ella asintió metiendo el papel en su bolso. Se levantó, ofreció un breve asentimiento de gratitud y salió de la cafetería. Estaba escapando de un barco que se hundía. La lluvia comenzó a caer cuando salí de la cafetería. Me abroché el abrigo contra el frío y tomé un taxi. Tenía un último asunto que concluir. Le indiqué al conductor que fuera a Fourth Street. Necesitaba ver a Elias Thorne. La campana sobre la puerta de la joyería sonó. Elias estaba detrás del mostrador de cristal, reforzado, puliendo un reloj de bolsillo de plata. Levantó la vista y ofreció una cálida y respetuosa sonrisa. La policía recopiló los archivos de evidencia necesarios ayer por la tarde, me informó. El fiscal de distrito autorizó la entrega de la propiedad física. Elías recuperó una pequeña caja de terciopelo de su caja fuerte de suelo. La colocó sobre el mostrador de cristal y abrió la tapa. El anillo de la abuela Rose brilló bajo las cálidas luces superiores. Elías se había tomado la libertad de limpiar y pulir la banda de platino. El diamante vintage parecía impecable. Lo recogí y me lo deslizó en el dedo índice derecho. Quedó perfecto. El metal frío me ancló. Agradecí a Elías por su apoyo inquebrantable. Él asintió diciendo, Rose habría estado increíblemente orgullosa de mi columna vertebral. Me di la vuelta y salí de la tienda. Las farolas parpadearon proyectando largas sombras sobre el pavimento mojado. Caminé hacia la intersección de la esquina, esperando a que cambiara el semáforo. Cleopatra. Me detuve. Me di la vuelta. Mis padres estaban en la acera a 10 pies de distancia. La lluvia pegaba el costoso impermeable de mi padre a sus hombros. Parecía envejecido, vaciado por los acontecimientos de las últimas 48 horas. Mi madre estaba a su lado, temblando, sosteniendo un paraguas que apenas los cubría a ambos. Habían estado esperándome. Sabían que volvería por el anillo. No nos queda nada, dijo mi padre, su voz temblando por encima del sonido de los coches que pasaban. El banco rechazó el préstamo. Jason falsificó mi firma en un contrato comercial hace 6 meses. Nuestro crédito está destruido. Los abogados exigen un anticipo que no podemos pagar. No podemos sacarlo. Me paré bajo la lluvia mirando a las 2 personas que me criaron. Ya no parecían amenazantes.
parecían patéticos. Soy consciente de su situación financiera, papá, respondí mi tono firme e insensato. La tía Beatrix me llamó esta mañana. Me contó todo. Jason los llevó a la bancarrota a sus espaldas, y aún así están parados bajo la lluvia tratando de salvarlo. Mi madre dio un paso adelante, bajando el paraguas. La fría lluvia le golpeó la cara mezclándose con sus lágrimas. Por favor, Cleopatra, suplicó su voz quebrándose. Para ser trasladado a la penitenciaría estatal pendiente de juicio, no sobrevivirá en ese entorno. Tienes el anillo. Lo tienes de vuelta. Solo dile al fiscal que cometiste un error. Si retiras los cargos, se levanta la fianza. Puede volver a casa. Podemos arreglar sus deudas como familia. Levanté mi mano derecha. Las farolas captaron el brillante corte del diamante de 4 quilates. Brilló como un faro en el sombrío clima. Nunca me quitaré este anillo, mamá, dije. Y nunca retiraré los cargos. Le enseñaste durante 29 años que sus acciones no tienen consecuencias. Le enseñaste que podía tomar lo que quisiera y tú siempre limpiarías el desorden. La protegiste del mundo real hasta que creyó que era intocable. Mi padre apretó los puños a los lados. «¡Es tu hermano!», gritó su voz cruda de desesperación. «¿No tienes piedad?» «Tengo mucha piedad», respondí mi voz, cortando el ruido de la concurrida calle. «Pero la reservo para las personas que la merecen». Jason entró en mi habitación y robó mi legado. Me miró a los ojos y me llamó paranoica. Sonrió mientras empeñaba mi futuro. No estoy arruinando su vida, papá. Simplemente lo estoy introduciendo a la realidad. Mis padres se quedaron congelados en la acera. La comprensión los inundó. Sus amenazas habían fracasado. Sus chantajes emocionales eran inútiles. Su influencia financiera se había ido. Habían sacrificado toda su jubilación, su crédito y su dignidad por un hijo que los veía como una cuenta bancaria ilimitada. Di la espalda y crucé la calle. No miré hacia atrás. Caminé hacia las brillantes luces del distrito comercial del centro. Sentí la lluvia fría en mi rostro, pero nunca me había sentido más cálida por dentro. La pesada cadena de mi familia tóxica finalmente se había roto. Había sobrevivido a la tormenta. El chico dorado estaba encerrado en una celda de hormigón. Los cómplices quedaron parados en los escombros que ellos mismos habían creado. Levanté la mano y detuve un taxi que pasaba. Abrí la puerta, me deslicé en el asiento trasero de cuero cálido y le dije al conductor que me llevara a casa. La mañana después de la confrontación bajo la lluvia, me desperté en un apartamento tranquilo. La fuerte tormenta había pasado dejando el cielo de la ciudad de un azul brillante y claro. Caminé hacia mi cocina y me serví una taza de café de tueste oscuro. Miré mi mano derecha. El anillo de diamantes vintage de la abuela Rose captó la luz del sol de la mañana, dispersando prismas brillantes sobre la encimera de granito. Por primera vez en mi vida, la reliquia no se sintió como un punto de conflicto. Se sintió como un símbolo de cierre absoluto. Había trazado una línea permanente en la arena. Ya no era la chiva expiatoria designada por los fracasos de mi hermano. Era la arquitecta de mi propia paz. La semana siguiente trajo una extraña sensación de normalidad. Finalicé el presupuesto de marketing para mi nuevo cliente nacional. Asesoré a mis ejecutivos junior. Asistí a almuerzos de networking. Mi vida profesional prosperaba. Pero la maquinaria legal que rodeaba a Jason apenas comenzaba a moler sus engranajes. Una tarde de martes estaba sentada en mi escritorio revisando un contrato cuando mi teléfono celular vibró. La identificación de llamada mostraba una advertencia automática de la correccional del condado. Una voz automatizada me informó que un recluso llamado Jason Miller estaba intentando hacer una llamada por cobrar. Tenía la opción de aceptar o rechazar los cargos.
Presioné el botón para aceptar. No lo hice por simpatía. Lo hice porque quería escuchar el sonido de su ilusión rompiéndose. Quería documentar cada interacción. Cleopatra. Su voz crujió a través de la terrible conexión. Sonaba delgado y frenético. El ritmo suave y arrogante estaba completamente despojado. Por favor, dime que estás escuchando. Estoy escuchando, Jason, dije manteniendo mi tono neutral. Tienes que llamar al fiscal de distrito, suplicó. Su respiración se entrecortó como si estuviera luchando por contener las lágrimas. Han pasado 8 días en este bloque de hormigón. La comida es incomible. El ruido nunca para. No puedo dormir. Los otros reclusos saben que estoy aquí por robar joyas. Se burlan de mí cada vez que camino por el área común. Mostraste tu punto, Cleopatra. Me humillaste. Ahora, por favor, retira los cargos. Déjame ir a casa. Me recosté en mi silla ergonómica de cuero. No tienes a dónde ir a casa, Jason, declaré con calma. Brittany solicitó el divorcio la semana pasada. Se mudó de tu loft en el centro. Y nuestros padres no pueden pagar tu fianza porque el banco descubrió el contrato comercial donde falsificaste la firma de nuestro padre. Se enfrentan a severas penalizaciones financieras debido a tus deudas secretas. Quemaste todos los puentes que jamás cruzaste. La línea quedó en silencio por un largo momento. Podía escuchar el ruido de fondo del centro de detención, el golpeteo de puertas metálicas pesadas y las órdenes gritadas de los oficiales de correcciones resonaban a través del receptor. Tú hiciste esto, siseó de repente. La desesperación en su voz se transformó en una rabia oscura y venenosa. Si te hubieras quedado callada, nada de esto estaría sucediendo. Si solo me hubieras dejado empeñar el anillo, podría haber asegurado mi próximo inversor. Podría haber pagado todo. Estás tan obsesionado con ser la mártir independiente que arruinaste a toda nuestra familia. Siempre estuviste celoso de la atención que me daban. Dejé escapar una respiración lenta y medida. Su incapacidad para asumir la responsabilidad era una patología clínica. Estaba encerrado en una jaula de su propia creación y todavía estaba tratando de entregarme la llave de su culpa. No estoy celosa de un hombre de 32 años con un mono naranja, repliqué. No soy yo quien firmó una papeleta de empeño fraudulenta. No soy yo quien robó a su propia hermana. Disfruta la comida de la prisión. No vuelvas a llamar a este número. Colgué el teléfono y contacté a mi proveedor inalámbrico para bloquear todas las llamadas entrantes de la cárcel del condado. La conversación confirmó mi decisión. No había forma de rehabilitar a un hombre que veía a sus víctimas como obstáculos para su propio éxito. Pasaron 2 meses. Las hojas de otoño se volvieron marrones y cayeron de los árboles. El aire fresco señaló la llegada de la temporada navideña. Por primera vez en 29 años, no recibí una invitación a la casa de mis padres para acción de gracias. Según la tía Beatriz, mis padres no organizaron ninguna cena. Tenían problemas mucho más grandes que atender. El banco inició procedimientos formales de ejecución hipotecaria de la finca de 4 dormitorios de mis padres. La tensión financiera del contrato comercial falsificado de Jason, combinada con las exorbitantes tarifas legales que pagaron durante su lectura inicial de cargos, agotó todo su patrimonio de jubilación. La tía Beata Trick me dijo que realizaron una vergonzosa venta de bienes durante un fin de semana lluvioso. Vendieron la colección de coches vintage de mi padre, los caros muebles antiguos de mi madre y décadas de símbolos de estatus acumulados. Empacaron lo que quedaba en un camión de mudanzas alquilado y se mudaron a un pequeño apartamento de 2 dormitorios en las afueras industriales de la ciudad. Su club de campo les revocó la membresía debido a cuotas impagas. El exilio social que más temían ahora era su realidad permanente. Mientras tanto, el sistema de justicia penal avanzó. El fiscal asistente, Thomas Reynolds,
Me llamó para proporcionarme una actualización crítica sobre el caso. El abogado defensor privado de alto precio de Jason retiró formalmente su representación. El cheque de anticipo que mis padres escribieron rebotó. A Jason ahora se le asignó un defensor público sobrecargado que tenía 80 casos activos en su escritorio. El señor Reynolds explicó que su oficina le ofreció a Jason un generoso acuerdo de culpabilidad. Si Jason se declaraba culpable de los cargos de robo grave y fraude, la fiscalía recomendaría una sentencia reducida de 3 años en un centro de seguridad mínima. Fue una oferta pragmática, diseñada para ahorrar al Estado el costo de un juicio con jurado completo. Lo rechazó, informó el fiscal. Su voz llevaba un rastro de incredulidad profesional. Tu hermano cree genuinamente que puede convencer a un jurado de sus pares de que esto fue un simple malentendido familiar. Piensa que puede encantar a 12 extraños para que lo absuelvan. Estamos avanzando con una fecha de juicio formal a principios de diciembre. Necesitaremos que testifiques, señorita Miller. Estaré allí, le aseguré. Dejaré mi agenda libre. La mañana del juicio se sintió extrañamente anticlimática. No me sentí nerviosa, me sentí preparada. Usé un traje de carbón entallado y llegué al juzgado 30 minutos antes. El cielo estaba nublado, proyectando una luz gris y apagada a través de las altas ventanas de los pasillos del juzgado. Me reuní con el señor Reynolds y Elias Thorne en una pequeña y estéril sala de preparación de testigos. Elías trajo los libros de contabilidad originales de su joyería y una copia sellada del video de vigilancia de alta definición. Se veía pulcro y compuesto completamente imperturbable por el entorno legal. El alguacil nos llamó a la sala de audiencias. La galería estaba repleta de periodistas locales y espectadores curiosos. La historia del deshonrado empresario Golden Boy, robando a su hermana ejecutiva corporativa, era chisme de primer orden para la ciudad. Caminé por el pasillo central y tomé asiento directamente detrás de la mesa de la fiscalía. Miré hacia la parte trasera de la sala. Mis padres estaban sentados en la última fila. La transformación física fue impactante. Mi padre parecía 10 años mayor. Su postura estaba encorvada y el costoso abrigo que solía usar fue reemplazado por una chaqueta gris descolorida. Mi madre miraba al suelo, sus manos temblando en su regazo. Parecían rotos, borrados por el peso de las elecciones de su hijo. No me miraron. La puerta lateral se abrió y Jason fue escoltado a la mesa de la defensa. Hoy no llevaba un mono naranja. Llevaba un traje barato y mal ajustado, proporcionado por la oficina del defensor público. La tela colgaba holgadamente de su cuerpo. Había perdido peso durante sus 3 meses en la cárcel del condado. Su cabello carecía de su habitual peinado caro. Se sentó junto a su abogado asignado y miró al frente. Comenzó el juicio. La fiscalía pronunció una devastadora declaración inicial. No se basó en trucos teatrales. Presentó una línea de tiempo cronológica, precisa de codicia y traición. Describió cómo un hermano explotó una falsa disculpa para entrar en casa de su hermana, robar una reliquia de $250,000 y venderla por una fracción de su valor para comprar una cena de bistec. El abogado defensor de Jason se levantó para ofrecer su refutación. Hizo lo mejor que pudo con una mano terrible. Pintó la imagen de una familia unida propensa a préstamos informales. Sugirió que Jason simplemente se llevó el anillo para obtener un préstamo temporal, con la intención de recuperarlo y devolverlo antes de que alguien se diera cuenta. Argumentó que toda la situación fue un desafortunado malentendido intensificado por una rivalidad vengativa entre hermanos. La fiscalía llamó a Elias Thorne como su primer testigo. Elias subió al estrado con la tranquila autoridad de un hombre que había construido una reputación profesional impecable durante 40 años. Relató la conversación exacta que tuvo con Jason.
Describió cómo Jason golpeó el anillo en el mostrador de cristal. Exigió $10,000 y aceptó con entusiasmo 5. La fiscalía reprodujo el video de seguridad para el jurado. El video de alta definición mostraba a Jason sonriendo una sonrisa relajada y arrogante, extendiéndose por su rostro mientras contaba el efectivo robado. El jurado observó la pantalla en completo silencio. La fiscalía luego presentó la papeleta de empeño. Le pidió a Alias que leyera la sección resaltada. Alias se ajustó las gafas y leyó la declaración jurada donde Jason afirmaba ser el único y legítimo propietario de la propiedad. El defensor público se negó a interrogar a Alias. No había forma de atacar la credibilidad de un hombre con evidencia física sólida. Luego la fiscalía llamó mi nombre. Me levanté, alisó mi blazer de carbón y caminé hacia el estrado de los testigos. Puse mi mano derecha sobre la Biblia y juré decir la verdad. Me senté y miré directamente al jurado. 12 extraños tenían el destino de mi hermano en sus manos. El señor Reynolds me guió a través de los eventos de esa semana. Expliqué la lectura del testamento. Detallé la furiosa reacción de Jason cuando se enteró de que la abuela Rose me dejó el anillo exclusivamente a mí. Recordé su falsa disculpa y su solicitud de usar mi cafetera expreso. Recordé descubrir la caja de terciopelo vacía y llamarlo para exigir respuestas. Señorita Miller, preguntó el fiscal de pie, cerca del jurado. Cuando llamó a su hermano para preguntar por el anillo perdido, afirmó que lo estaba pidiendo prestado para un préstamo temporal. No, respondí mi voz, proyectándose claramente en la silenciosa sala. Se rió de mí. Me dijo que era paranoica. Me dijo que probablemente lo había perdido en mi apartamento desordenado y que tenía que resolverlo yo misma. Negó haberlo tomado por completo. El fiscal asintió y regresó a su mesa. Había destruido efectivamente la teoría de la defensa. Un hombre que tiene la intención de pedir prestado un objeto no niega haberlo tomado y llama loca a la dueña. El defensor público se acercó al podio para el contrainterrogatorio. Parecía agotado. Señorita Miller, comenzó su tono gentil pero inquisitivo. Usted y su hermano tienen una relación extraña. Admitió que no estaba contenta con cómo sus padres financiaron sus empresas comerciales, mientras usted trabajaba duro para ascender en las filas corporativas. Tenemos una ética de trabajo muy diferente. Sí, respondí. Es posible, continuó el defensor público, que su resentimiento haya nublado su juicio. Es posible que esté utilizando el sistema de justicia penal para castigar a su hermano por una vida de favoritismo percibido. Es simplemente una hermana celosa que busca venganza. Miré al abogado defensor. Luego miré a Jason sentado en la mesa. Sus ojos me suplicaban esperando que flaqueara, esperando que mostrara una grieta de inestabilidad emocional. No le di esa satisfacción. Soy directora de marketing de una empresa nacional, declaré mi voz resonando en las paredes revestidas de madera. Pago mi propia hipoteca. Construyo mi propia vida. No estoy celosa de un hombre que necesita robar mi habitación para pagar su cena de aniversario. No busco venganza. Busco rendición de cuentas. Robó mi propiedad. Cometió fraude. Estoy aquí porque infringió la ley. Un murmullo silencioso recorrió la galería. La jueza golpeó su mazo exigiendo orden. El defensor público suspiró, cerró su bloc de notas y regresó a su asiento. No tenía nada más. La verdad era una pared inamovible y Jason había estrellado toda su vida contra ella. La fiscalía presentó su caso. La defensa no llamó a ningún testigo. Jason se negó a testificar en su propio nombre, dándose cuenta de que su encanto no funcionaría con un jurado que miraba una papeleta de empeño fraudulenta firmada. La jueza
despidió al jurado para deliberaciones. La sala se vació, dejando solo un silencio pesado y expectante. El último capítulo de La ilusión de Jason estaba a punto de ser escrito. La deliberación del jurado duró menos de 2 horas. En el sistema de justicia estadounidense, un veredicto rápido rara vez favorece a la defensa. Me senté en el duro banco de madera de la galería, observando cómo el segundero barría el gran reloj analógico de la pared. La sala estaba sofocante y tensa. Mis padres se sentaron 3 filas detrás de mí. Podía escuchar la respiración áspera de mi padre y el leve crujido de los pañuelos arrugados de mi madre. Se estaban preparando para la inevitable consecuencia que habían intentado prevenir durante 3 décadas. Las pesadas puertas de madera se abrieron y el alguacil instruyó a todos a ponerse de pie. Los 12 jurados volvieron a la caja. Sus rostros estaban sombríos y resueltos. Ninguno de ellos miró a Jason. Ese era el signo universal de un veredicto de culpabilidad. La jueza preguntó al vocero si habían llegado a una decisión unánime. El vocero, una mujer de mediana edad, con un elegante blazer gris, se levantó y entregó un papel doblado al alguacil. El documento se pasó a la jueza, quien lo leyó en silencio antes de devolverlo al secretario. El secretario carraspeó y se dirigió a la sala silenciosa. En el cargo de robo mayor, declaramos al acusado culpable. En el cargo de fraude grave, declaramos al acusado culpable. Las palabras golpearon el aire como un mazo. Jason se derrumbó hacia atrás en su silla de madera. Su pecho jadeaba mientras luchaba por inhalar oxígeno en sus pulmones. El defensor público puso una mano en su hombro, pero Jason se apartó mirando fijamente la pulida mesa de caoba. La jueza revocó su fianza, inmediatamente citando su próxima sentencia y el innegable riesgo de fuga. 2 oficiales de la corte se acercaron a la mesa de la defensa. Levantaron a Jason y le aseguraron las muñecas detrás de la espalda. El agudo clic de los grilletes de acero resonó en la sala. No miró a nuestros padres. No me miró. Miró al suelo mientras lo sacaban por la puerta lateral y hacia las celdas de detención. La audiencia formal de sentencia tuvo lugar 3 semanas después. El aire de la ciudad se había vuelto amargamente frío, señalando la llegada del profundo invierno. Regresé a la misma sala de audiencias, vistiendo un pesado abrigo de lana. Jason se paró frente a la jueza con su uniforme naranja brillante. Su abogado suplicó clemencia, citando su falta de antecedentes penales previos y su anterior posición como empresario local. Pidió libertad condicional y restitución, pero la fiscalía había preparado un devastador informe previo a la sentencia. La recompensa inesperada llegó cuando el fiscal se dirigió al tribunal. Su señoría, comenzó el fiscal, la defensa afirma que este es un incidente aislado impulsado por un lapso momentáneo de juicio. Sin embargo, nuestra investigación financiera sobre el historial del acusado reveló un claro patrón de comportamiento depredador. La fiscalía presentó evidencia sólida sobre el préstamo comercial que Jason obtuvo falsificando la firma de nuestro padre. Si bien mis padres se negaron a presentar cargos por esa falsificación específica, la jueza pudo considerar la conducta no procesada al determinar el carácter del acusado y la gravedad de la sentencia. La jueza miró a Jason con un desprecio indisimulado. Usted no solo robó una reliquia de $250,000 de su hermana, declaró la jueza, su voz resonando con autoridad. Diezmó la seguridad financiera de los mismos padres que intentaron protegerlo. Carece de remordimiento fundamental. Es un depredador financiero que utiliza a su propia familia como una cuenta bancaria personal.
Lo sentenció a un mínimo de 7 años en la penitenciaría estatal sin posibilidad de libertad anticipada. 7 años de dura realidad. Jason enterró el rostro en sus manos encadenadas. La ilusión se hizo añicos permanentemente. Salí de la sala de audiencias sintiendo una abrumadora sensación de finalidad. La pesada carga que había llevado durante 29 años se había ido. Entré en el gran pasillo de mármol del juzgado. Mis padres esperaban cerca de los bancos del ascensor. Parecían cáscaras huecas de las personas arrogantes que solían dictar mi vida. Mi padre se apoyaba pesadamente en un bastón de madera. El estrés le había acelerado el envejecimiento una década. Mi madre dio un paso adelante, sus ojos rojos e hinchados. Cleopatra, susurró su voz frágil y temblorosa. Por favor, espera. Perdimos a nuestro hijo. Perdimos nuestro hogar. Vivimos en un pequeño apartamento al borde de la ciudad. Eres la única familia que nos queda. Podemos sentarnos y tomar una taza de café. Podemos intentar encontrar un camino de regreso el uno al otro. Me detuve y miré a los dos extraños que estaban frente a mí. Recordé la noche en que descubrí que faltaba el anillo. Recordé la voz de mi padre amenazando con desheredarme si no protegía al hijo dorado. Recordé a mi madre diciéndome que era paranoica y celosa. No perdiste a tu hijo, mamá, respondí mi tono firme y tranquilo. Tu hijo está exactamente donde pertenece. Perdiste tu ilusión y perdiste a tu hija. En el momento en que me dijiste que le mintiera a la policía para salvar a un ladrón, mi padre golpeó la punta de goma de su bastón contra el suelo de mármol. Cometimos un error, graznó su voz, quebrándose bajo el peso de su pesar. Apoyamos al hijo equivocado. Ahora lo vemos. Tienes éxito. Eres fuerte. Te necesitamos. Negué con la cabeza. No me necesitas, papá, dije. Necesitas un fondo de jubilación. Necesitas a alguien que te rescate de la pobreza que Jason te dejó. Pero yo no soy tu plan de respaldo. No soy la red de seguridad que puedes desplegar después de que fracase tu inversión principal. Di la vuelta y presioné el botón del ascensor. Las puertas de acero inoxidable se abrieron. Entré y me di la vuelta. Mis padres estaban en el centro del vasto pasillo luciendo pequeños y completamente derrotados. No ofrecí un adiós educado. Dejé que las puertas se cerraran cortando nuestra conexión por última vez. Han pasado 6 meses desde que las pesadas puertas de hierro de la penitenciaría estatal se cerraron detrás de mi hermano. Mi vida se ha transformado en algo hermoso y profundamente pacífico. Recientemente fui ascendida a vicepresidenta senior de marketing en mi empresa. Me mudé de mi apartamento estándar y compré una hermosa casa histórica con un jardín en el patio. Mantuve mi círculo pequeño, rodeándome de amigos y mentores que valoran la honestidad y el respeto mutuo. Todavía llevo el anillo de platino de diamantes de la abuela Rose en mi mano derecha. Cada vez que miro la piedra de corte vintage, no veo el trauma de mi pasado. Veo un reflejo cegador de mi propia resiliencia. Britney finalizó su divorcio y se mudó a la costa oeste para comenzar una nueva carrera en diseño de interiores. Intercambiamos correos electrónicos breves en las vacaciones. Ella está sanando y encontrando su propia fuerza lejos de la gravedad tóxica de mi familia. Mis padres nunca volvieron a contactarme. Viven en una silenciosa oscuridad lidiando con las devastadoras consecuencias de su devoción ciega. Tomaron sus decisiones y ahora están pagando el peaje diario. Si estás viendo este video y actualmente estás atrapado en una dinámica familiar tóxica, necesito que me escuches muy atentamente. La sociedad nos condiciona a creer que la sangre requiere lealtad infinita. Nos dicen que perdonemos y olvidemos, que mantengamos la paz
y sacrifiquemos nuestro propio bienestar para proteger los frágiles egos de las personas que comparten nuestro ADN. Esa es una mentira peligrosa. La sangre no otorga a nadie el derecho de abusar de tu confianza, robar tus recursos o manipular tu realidad. Tienes derecho a alejarte. Tienes derecho a reunir tus pruebas, mantener tu posición y dejar que las cosas caigan exactamente donde pertenecen. Hacer responsable a una persona tóxica no es un acto de venganza, es un profundo acto de respeto propio. No le debes tu presencia a personas que solo te valoran cuando eres conveniente o útil. No te prendas fuego para mantener calientes a tus abusadores. Deja que experimenten la cruda realidad de sus propias acciones. La profunda lección tejida a lo largo del viaje de Cleopatra es que compartir un linaje con alguien no te obliga a financiar sus ilusiones, absorber sus traiciones o protegerlos de las devastadoras consecuencias de sus propias elecciones calculadas. De hecho, durante décadas, la sociedad nos ha condicionado a creer que la familia requiere perdón infinito y que mantener la paz siempre es más valioso que proteger nuestros propios límites personales. Pero como esta historia ilustra brillantemente, permitir que un pariente tóxico solo garantiza tu propia destrucción eventual, lo que significa que cuando un hermano elige robar una reliquia familiar invaluable para financiar su estilo de vida superficial, y cuando los padres exigen que su hija cometa perjurio y sacrifique sus derechos legales solo para proteger el frágil ego de un hijo dorado, demuestran que su definición de lealtad no es más que una demanda de sumisión ciega y absoluta, lo que lleva a la realización definitiva de que el verdadero respeto propio a veces requiere que te alejes de las mismas personas que se suponía que debían protegerte, permitiéndoles enfrentar la dura e inflexible realidad del sistema de justicia y los escombros de su propia ruina financiera. Porque nunca estás obligada a prenderte fuego para mantener calientes a tus abusadores. Ni debes tu éxito ganado con tanto esfuerzo a una familia que solo te valora como una red de seguridad conveniente, cuando su hijo preferido inevitablemente cae de gracia, demostrando que la rendición de cuentas no es un acto de venganza vindicativa, sino más bien una fortaleza necesaria que protege tu paz mental, tu futuro ganado con esfuerzo y tu dignidad inquebrantable. Por lo tanto, si alguna vez has tenido que cortar lazos con un miembro de la familia tóxico para salvarte, o si encontraste fortaleza en los límites inquebrantables de Cleopatra, por favor dale me gusta. Suscríbete a Olivia Cuenta Historias y deja un comentario abajo compartiendo cómo finalmente te liberaste. Gracias por escuchar mi historia. Si esta narrativa resonó con tus propias experiencias, por favor dale me gusta y suscríbete a Olivia Cuenta Historias. Tu apoyo ayuda a este canal a llegar a otras personas que podrían necesitar exactamente el mismo aliento hoy. Deja un comentario abajo y házmelo saber si alguna vez tuviste que cortar lazos con un miembro de la familia tóxico. ¿Cómo encontraste el coraje para irte? Recuerda, tu paz mental es tu activo más valioso. Protégela ferozmente. Cuídate y nos vemos en el próximo video.